Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir 3 temas políticos. Primero, preguntaremos si parte de los problemas que enfrenta la vida pública en el país, en particular la parálisis legislativa que vivimos, se explican por la baja calidad de nuestros políticos. Luego hablaremos de las consecuencias de tener un Consejo General del IFE incompleto. Y finalmente iniciaremos el tema de debate de la semana. Lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor. ¿Qué pasó, Leo? Javier, y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Javier, Héctor? Qué gusto. ¿Qué hay? Jorge, buenas noches. Bueno, la calidad de los políticos ha sido un tema de discusión y preocupación a lo largo de la historia, y lo sigue siendo hoy en día en todas las democracias liberales. Hay una sensación bastante generalizada en distintos países alrededor del mundo de que su clase política no está poblada de lo mejor que ofrece cada nación. La evidencia anecdótica es clara y profusa. George W. Bush, el expresidente de Estados Unidos, fue un estudiante con un sólido promedio de 7 durante su licenciatura, mientras que el ex primer ministro de Suecia, Göran Persson, nunca se graduó de la universidad. John Major, primer ministro del Reino Unido de 1990 a 97, pues era un burócrata de muy bajo nivel en una aseguradora, trabajo al que ingresó tras dejar la escuela a los 16 años. Y en México, solo basta ver unos minutos el canal del Congreso para darse cuenta de la baja calidad de nuestro debate parlamentario que refleja a su vez el nivel de nuestros representantes. Pero ¿qué tanto importa la calidad de los políticos? Desde el punto de vista de varios expertos, si bien hay diversas variables que nos ayudan a entender la calidad de un gobierno, de los resultados que éste genera, como pueden ser el diseño institucional o la solidez del Estado de Derecho o la capacidad de la burocracia, una variable que también parece contar y mucho es la calidad de los políticos. En el caso mexicano, varios observadores han señalado esta variable como clave para entender la parálisis legislativa que actualmente vivimos en México. El propio presidente Felipe Calderón, al lanzar recientemente un reto a líderes mexicanos para que le entren a la política como candidatos, precisamente hizo referencia a esta hipótesis al señalar que tal vez parte del problema que enfrentamos es que la política no está atrayendo a las mejores personas. En este contexto vale la pena analizar el tema y preguntarnos si parte de los problemas que enfrenta nuestro sistema político se explican, por lo menos en parte, por la baja calidad de nuestros políticos. Jorge, ¿cómo la ves tú? Pues mira, Leo, yo creo que hay un problema mexicano y hay un problema internacional. El problema internacional es que, y que es también mexicano, es que tiende a haber una separación en todos los países democráticos entre la administración pública, los ministerios, los entes reguladores, las dependencias, los organismos paraestatales, etcétera, y la clase política que tiende a confundirse con diputados, senadores, lores, como se les quiera llamar, y quizás algunos otros puestos ejecutivos, pero de orden estrictamente político, pueden ser gobernadores, pueden ser presidentes municipales. Los regímenes parlamentarios tienen efectivamente la ventaja, sobre todo en su caso más extremo, como Inglaterra, como Canadá, que cualquier ministro tiene que ser diputado y cualquier diputado puede llegar a ser ministro, y entonces ahí hay una puerta giratoria que es bastante interesante. En el caso de México creo que tenemos un antecedente histórico grave, Leo, que es que durante muchísimos años la clase política en el sentido estricto no era una clase política, eran una bola de empleados del presidente. Unos eran empleados en la Cámara de Diputados, otros eran empleados en el Senado, otros eran empleados en las gubernaturas, otros eran empleados en las principales presidencias municipales o en el PRI, pero eran todos empleados del presidente.
Entonces no importaba que fueran una bola de analfabetas, ignorantes, imbéciles, rudos, lo que tú quieras, porque no hacían nada, eran empleados del presidente. Bueno, un buen día resultó que ellos tenían el poder, y pues estamos viendo desde el 97 que efectivamente no sirven estos para eso, porque esa no era su función. Al mismo tiempo, en México, desde los años 40 por lo menos, tenemos una capa administrativa de administración pública o tecnocracia, como se le quiera llamar, muy competente, en la mayor parte de los casos muy honesta, técnicamente bien formada desde que don Rodrigo Gómez en Banco de México empezó a mandar gente fuera, que hacía el trabajo de gobernar propiamente. Entonces, los políticos ahí estaban para jugar y repartirse los huesos y robar un poco. Y los administradores públicos hacían la talacha. La hacían, por cierto, bastante bien, mucho mejor que en cualquier país de América Latina. Y los políticos eran muy inferiores a la mayoría de los países de América Latina porque no tenían mucha chamba que hacer. Su chamba no era esa. Hubo excepciones obvias. Don Jesús Reyes Heroles, a su manera en un momento dado, Muñoz Ledo, en un momento dado, efímero, fugaz, en un momento dado, quizás algunos más, pero hasta ahí. Entonces, ahora nos encontramos con que la clase política tiene que administrar y gobernar y no sirve para eso. Y la administración tecnocrática tiene que hacer política en las cámaras y en los medios y en los estados y tampoco sirve para eso. Entonces sí hay un problema ahí de fondo que creo que es lo que está detrás de esta queja de que la clase política es mediocre y de que los tecnócratas son insensibles. Héctor. Bueno, yo creo que Jorge divide muy bien, digamos, coincido mucho con su división de lo que necesitamos para tener un gobierno, ¿no? Tú necesitas unos políticos que tienen una habilidad que no se aprende en las universidades. Es la habilidad de entender los intereses, el momento real que está viviendo y poder conducir, conciliar, entender esos intereses y acomodarlos de manera que funcionen en el sentido que el político quiere. Eso es algo que no se aprende en las universidades, eso se trae, es como un escritor, ¿no? No se aprende. ¿Es de talento? No se aprende en las escuelas de literatura, ¿no? No se aprende en las facultades de letras inglesas o en letras universales. Se trae o no se trae y se puede claramente mejorar en un entorno adecuado. Pero ahí sí que digamos, en el ámbito de la clase política, lo que natura non da, Salamanca non presta. Pero en el ámbito otro que pone también Jorge, sí hay una diferencia muy importante entre tener una clase de administración de las cosas públicas de alta calidad en sus técnicas, en sus conocimientos, en sus diagnósticos, para que el talento político que tienen otros o que pueden coincidir con un gran tecnócrata tenga realmente una visión de cierta densidad de cómo ir y no de cómo ir, sino de hacia dónde ir con esa habilidad política. Entonces una combinación ideal sería la que me dicen que hacía Ronald Reagan, ¿no? Un amigo me decía, Ronald Reagan es un imbécil, es un oportunista, es un perezoso, es un ignorante. El único talento que ha tenido en la vida es encontrar gente de gran talento que le haga el trabajo. Bueno, esa es la diferencia entre un político y una clase de administradores, de gobernantes, que llevan las ideas, las cosas que el político es capaz de ver en el momento y conciliar y poner en movimiento a un objetivo preciso. Pero nítido, entonces dirías que una habilidad política es rodearse de personas que intelectualmente son quizás superior a ese político. Claro, pero que no tienen
esa densidad, ese atractivo, no esa capacidad de... No son políticos. No son políticos. Son grandes tenores. ¿Tú qué quieres? Sí. ¿Quieres un secretario de Hacienda que sea un gran político o que sea una gente que entienda muy bien de qué se tratan las finanzas públicas, las finanzas internacionales, cuáles son tus oportunidades específicas de mejorar tus ingresos, de mejorar tus inversiones? Pues quieres más bien un tecnócrata, ¿no? Ahora, si además de tecnócrata es un gran político, bueno, tienes la suma ideal de quien debe conducir los destinos de un país. Pero vemos con toda claridad que, como dice Jorge, son dones distintos que no suelen coincidir en la misma persona. Javier. Sin duda yo creo que hay que dividir la burocracia de puestos de elección popular, que incluye presidentes, gobernadores y alcaldes, ¿no? Y también diputados y senadores. Esos están por un lado, y lo que explica su calidad, mayor o menor, es una cosa muy distinta a lo que podría explicar la calidad mayor o menor de una burocracia, incluidos los más altos niveles de la burocracia, que serían los secretarios de Estado. Aunque tal vez con los secretarios de Estado podríamos hacer la excepción y pasarlos del lado de los políticos. Pero yo haría, como creo que Jorge lo hizo, esa división muy claramente. Y luego creo que hay que tener muy claro qué significa aquí calidad. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay dos vertientes clave. Sí, ¿cómo medirla? Capacidad, ahorita entramos a cómo medirla, pero las cosas que quieres medir es capacidad de los políticos, es decir, que reflejan las opiniones de a quien representan, con claridad, que aportan algo ellos de visión y que tienen la elocuencia para convencer a otros de que de lo que quieren hacer y la manera en que lo quieren hacer es la mejor manera de proceder, ¿no? Entonces, capacidad es una cosa. Y la otra cosa, otra variable que creo que es fundamental es honestidad, que es algo independientemente de capacidad. Hay gente muy capaz, deshonesta, y hay gente muy honesta que no es nada capaz. Y lo que queremos es un político que es capaz y honesto. ¿Cómo medir eso? Yo creo que aquí hay 4 comparaciones obvias contra uno mismo. Y aquí el problema que tenemos en México es que nuestra democracia es muy reciente, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos los políticos hoy con hace 3 años, con hace 6 años? Y no sé si es justa la comparación con hace 50 años, dado que el sistema, como bien decía Jorge, era totalmente otro, ¿no? Pero una primera comparación es con uno mismo. Una segunda comparación es con países similares. Y ahí el problema es que no queda claro qué significa similar. PIB per cápita similar, mismo sistema político. Yo diría que transiciones recientes. Transiciones recientes, que ganen y hagan lo mismo, sistemas presidencial, en fin, no queda claro cuál es el similar. La tercera comparación obvia es mejores prácticas. Brasil. Una comparación con Brasil sería interesante. Yo creo que todas. Por todo esto que estamos diciendo. Yo creo que todas. Habría que compararnos con sistemas similares, con democracias recientes, ¿no? Una mezcla interesante. Y creo que mejores prácticas. Y nos quedan 4 minutos y creo que salvo Jorge en Nueva York, que sí dijo que dio una opinión no muy positiva, más bien negativa de los políticos de hoy en día. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo rápido te digo... porque yo escucho, es la generación del fracaso, es la generación del no, muchas críticas. Los medios están llenos de críticas a los políticos. Jorge, tú ya dijiste que sí es una evaluación negativa, ¿no? Yo creo que la evaluación es negativa y creo que con razón. Es decir, con algunas excepciones notables, la clase política mexicana del viejo sistema, donde no importara que fueran una bola de inútiles, o ahora cuando sí importa, pero siguen siendo una bola de inútiles, creo que la evaluación es negativa y con razón. Ahora, hay motivos históricos que lo explican y hay remedios. Aquí hemos insistido todos N veces, por ejemplo, en materia legislativa, con el tema de la reelección. Es decir, no vas a tener diputados profesionalizados, con staffs grandes, con memoria histórica, con todo lo que se quiera, mientras no haya reelección de 3 o 4 periodos de diputados y 2 o 3 de senadores. Es imposible, ahí hay un elemento. Segundo, no vas a tener presidentes municipales que sepan gobernar bien una ciudad si a los 3 años se tienen que ir y el último año, la mitad del último año, pues andan buscando la siguiente chamba. Pues es lógico que no van a dedicarse mucho a eso. Ese es un segundo tema también. Y creo que un tercero importante es que en efecto lo que dijo Calderón el otro día es cierto. Es decir, la política no atrae a gente con muchos estudios o con mucho talento, con mucho ingenio, con mucha audacia en México, porque se ha vuelto una actividad poco
remuneradora en el sentido poco gratificante más que remuneradora, y por cierto tampoco tan remuneradora. Vi un artículo absolutamente absurdo hoy, no sé en qué periódico, creo que en el Universal, de que los embajadores de México ganan mucho dinero. Bueno, afortunadamente yo no he sido embajador nunca, pero mi padre, mi hermano sí, y pues ganan mucho porque viven en lugares muy caros. Si quieren pagarles en pesos, pues a ver quién se va. Esa también es la otra. Es decir, hoy si no robas en la política, ya no es tan buen negocio. Era un gran negocio si podías robar a gusto, como Dios manda. Pero si ya no puedes robar bien, pues la verdad no es un gran negocio, Leo, y eso también tiene consecuencias, y los riesgos son muy altos. Tú puedes meter al bote por algo que hiciste por error, o por algo que no hiciste por error, o por algo que hiciste a propósito, por idiota. Tú, a ver, Héctor, ¿cuál es tu...? Bueno, yo creo que la democracia, si algo hace, es que tiende a igualar, más o menos, a los representantes populares con el pueblo que los elige. Y en eso, pues no podemos ser demasiado optimistas respecto de a quién va a elegir como su representante o quién va a poder estar en condiciones de hablarle a votantes, pues de la mitad pobre de México, ¿no? Bueno, pues probablemente vas a tener una enorme cantidad de representantes que están muy poco por arriba del promedio de educación, del promedio de conocimientos, de talentos cultivados de sus votantes. En ese sentido, digamos, la democracia tiende a igualar a sus políticos con la realidad social y económica de los países, y pues no podemos esperar tanto. Pero quizá para seguir con la diferencia que me parece muy pertinente, en términos de la clase administradora, de la burocracia, de la tecnocracia, ahí sí que podría haber una diferencia muy importante en el reclutamiento, ¿no? Un político, digamos, de pocas luces o de poca ilustración, de poco conocimiento, podría perfectamente contratar para puestos claves que requieren destreza técnica, gente de mucha mayor capacidad que ellos, pero que le pone los problemas deglutidos, medidos y claros en la mesa para que él, que es el político, pueda tomar una decisión y caminar hacia un lugar correcto. Hay un gran déficit en México, y ese es parte del problema que decía Jorge de los legisladores. Los legisladores no tienen números propios para legislar. Dependen todos de los números que les entrega la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal. Y desde ese momento que no tienen la información, pues tampoco van a tener la originalidad ni la política alternativa. Van a tener una cosa caprichosa que depende de cómo se ponen de acuerdo, de cuáles son los intereses de su partido, pero no van a tener realmente un diagnóstico alternativo sobre el cual operar. Entonces, me parece que hay que atacar las dos cuestiones. En la materia democrática, pues los políticos serán más o menos del nivel, quizá del mejor, pero más o menos del nivel que el país. En la política de la administración pública, en todos los niveles, me parece que es posible mejorar muchísimo el reclutamiento de gente de mayor calidad. Tenemos que despedir a Jorge Castañeda, sabemos que tiene un compromiso allá en Nueva York para pasarte el micrófono. Javier, Jorge, muy buenas noches, te vemos la semana que entra. Gracias, Leo, gracias, Javier, hasta luego, Héctor. Hasta luego, nos vemos. Chao. Ahora sí, Javier. A ver, me hacías la pregunta directa, ¿qué es la calidad? Yo creo que comparados con nosotros mismos y con países similares en distintos niveles, PIB per cápita similar, democracias recientes, yo creo que no estamos tan mal. Comparados con mejores prácticas o comparados con los resultados que quisiéramos tener, claro que estamos mal, pero pues eso yo creo que todos los países, excepto el país que representa la mejor práctica. Yo sí creo que vale mucho la pena entender qué podría explicar la falta de calidad, o la calidad que tenemos, porque precisamente si lo que queremos es mejorar, pues ahí podemos tener algunas ideas de cómo podríamos mejorar. Yo creo que sí nos dice mucho los sistemas, y digo, ahora me viene a la mente un sistema que tú conoces bien, que es el británico, en donde la gente que está más capacitada, ¿no?, de las mejores universidades, pues para ellos es una especie hasta de honor irse a servir al público, ¿no? O sea, ir a meterse a la política. Sí, sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de acá, que los mejores mentes, las mejores gente más educada, etcétera, esos líderes, no consideran a la política como un camino para su carrera. Bueno, yo creo que hay muchas razones, pero una de ellas es que
obviamente la gente busca cualquier profesión por los beneficios que ofrece, que suelen ser tanto materiales como psicológicos. Los materiales son el paquete de compensación. Los que no es tan bueno en Gran Bretaña para los... un MP... Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Inglaterra. Yo vi un artículo, creo que que hacía referencia a un estudio de María Amparo Casar sobre esto, que el salario promedio de un miembro del Parlamento inglés está bajo del mexicano. Sí, pero el miembro del Parlamento inglés puede trabajar y pueden hacer grandes fortunas en su trabajo. Y se aparecen en la Cámara de Comunes de vez en cuando a votar, pero ganan una fortuna como abogados, como muchas otras cosas. O sea, hay que tener, yo creo que mucho cuidado cuando hablamos de la compensación. Salvo los que están en el gobierno. Salvo los que tienen un puesto ejecutivo. Exacto. ¿Sí? Y también otra variable en términos de beneficios materiales. Y ahí sí los ministros ganan bien poco, o sea, comparado a lo que pero ganan bastante más. Sí. Y fueron, en fin, hay que tener cuidado, porque también hay que ver lo que se espera ganar a lo largo de una vida como político. Y es otra variable importante que en México creo que no aplica, que es lo que puedes hacer después de que dejas la política. En Estados Unidos, por ejemplo, el revolving door, la política es atractiva, ¿por qué? Porque cuando la dejas te permite hacer grandes cantidades de dinero en otros lugares. En México hoy por hoy no. Conforme evolucione nuestra democracia veremos si eso empieza a suceder, ojalá que sí. Pero yo te diría que también la variable psicológica, de los beneficios psicológicos, que puede ser un tema de ego, un tema de poder moldear a tu país conforme a tus valores, en fin, hay una serie de cosas muy atractivas de tener poder. Sí, claro. Que la tienen los políticos en cualquier país. Ahora, una vez que tienes gente buena en la política, se empieza a dar un círculo virtuoso de que eso atrae a más gente buena. Pasa con los profesores de las escuelas, hemos hablado de las escuelas. El prestigio del puesto atrae a gente buena en lugares como Finlandia, en lugares como Japón, en lugares como Corea del Sur. La falta de prestigio en lugares como México, al contrario, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir, vamos a hacer una breve pausa y ahora regresamos para platicar de un tema que de alguna manera está relacionado, hay que decirlo, que es esta cosa de no tener un Consejo General del IFE completo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo podemos interpretar? Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.